Hola, buenos días, Carmen, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por contar conmigo para esta serie de entrevistas que estáis haciendo, que son muy interesantes. Gracias a ti por venir a la cita con la poltrona de SAP. ¿Cómo no? Primero siempre preguntamos a todos nuestros invitados quién es la invitada, en este caso tú. ¿Quién es Carmen Zorrilla? Mira, yo nací en Valencia hace unos cuantos trienios, como contamos los funcionarios, la edad la contamos por trienios. Y bueno, pues vine a vivir a Colinas, soy vecina de Colinas desde hace 11 años y soy farmacéutica de profesión, de la rama ecológica, y me he dedicado al medio ambiente pues desde hace cerca de 30 años. Ahora soy funcionaria de la Consellería de Medio Ambiente y en ese sentido va mi trabajo y mi función aquí en el equipo de Guanyem. Esa es la siguiente pregunta. ¿Cómo te liaste la manta a la cabeza con esto de Guanyem? ¿Te empujó a alguien? Previamente los antecedentes fue acercarme a Plataforma, o Plataforma se acercó a mí, porque encontré un grupo de gente muy cohesionada, gente con la que hicimos una gran amistad, gente muy dedicada, muy generosa, que la participación de los vecinos la tenía muy en su ADN y la verdad es que me convenció el proyecto de esta gente reivindicativa. Pensaron que yo podía tener algún papel o podía ayudarles en algo y en ese sentido pues ahí me impliqué. Y en esta legislatura con Guanyem pues también. Más todavía. Más todavía. Desde tu punto de vista de especialista sobre el medio ambiente, ¿es cierto lo del cambio climático? Y de ser cierto, para tu opinión, ¿cómo de grave es? Pues que es cierto no lo digo yo, lo dice ya más del 90% de los científicos, excepto no sé si el primo de Rajoy todavía continúa siendo negacionista y unos cuantos. Pero efectivamente se están produciendo ya efectos, o sea, no es una teoría, se están produciendo inundaciones, sobre todo en el Pacífico, están evacuando a gente de esas poblaciones y se está viendo que hay un aumento global de la temperatura que va increciendo. Es grave, sí. Se está celebrando ahora la cumbre del clima en París. ¿Con qué actitudes piensas tú o hábitos cotidianos podríamos ayudar a paliar lo del cambio climático? Este tema sí que es verdad que tiene un efecto global, por eso en la cumbre de París participan este año, creo que son 195 países. Como novedad que se han incorporado con bastante interés 3 países que son muy contaminantes, como es Estados Unidos, China y Canadá, que no habían firmado el protocolo de Kioto del 97. Y esta cumbre es muy ambiciosa porque se considera como que es crítica, ¿no? Estamos en una situación crítica y que las medidas hay que tomarlas urgentemente. Se plantea hasta 2100 una serie de medidas contra esas emisiones para evitar llegar a un incremento de la temperatura global de 2 grados. Pero siendo una cuestión global, también nosotros a nivel individual podemos hacer algo y a nivel local. Considerando que las mayores emisiones que producen ese efecto de cambio en el clima son las que proceden de los combustibles fósiles, es decir, toda la obtención de energía, excepto lo que son las renovables, pues tendremos que poner el acento a nivel individual, procurando utilizar lo menos posible el transporte individual a favor del transporte colectivo. De ahí nuestra reivindicación, la reivindicación de nuestro grupo del transporte público,
También influye en intentar consumir productos del entorno, sobre todo en agricultura, en consumo. Nosotros lo tenemos fácil porque tenemos hortalizas, tenemos frutas en un entorno bastante próximo. Hay que evitar el transporte de esas mercancías. A nivel casero, pues intentar ser lo más eficientes en cuanto a energía, es decir, que la casa esté bien aislada, consumir el mínimo de energía posible, reciclar los aparatos de aire acondicionado para que los gases de refrigeración no se emitan a la atmósfera. Esos gases no son propiamente de efecto invernadero, pero sí que actúan sobre la capa de ozono, que acaba produciendo también un calentamiento de la Tierra y también influyen en el cambio climático. Es difícil porque somos una sociedad de consumo y nos vienen casi todos los productos de la otra parte del mundo, y en ese transporte lo que se llama la huella del carbono de todo ese transporte es muy importante, pero bueno, intentaremos. Viendo los medios desplegados en San Antonio de Benajever, de 0 a 10 para ti, ¿cómo de verde San Antonio? Pues la verdad es que es un verde muy pálido. Sí, muy suavecito. Yo creo que al aprobado no llegaría. ¿Y cómo se podría mejorar? Pues hay que mejorar la gestión de los residuos, hay problemas importantes en las redes de alcantarillado, el agua de consumo que afecta al medio ambiente y a la salud. Se debería de garantizar un agua de consumo aceptable, una gestión de los residuos del reciclaje importante, fomentar el transporte en bicicleta, la conexión de los núcleos en bicicleta. Esas medidas sí se pueden tomar. O sea, un 4 justito a lo mejor. Bueno, o vamos menos. a dejarlo. Habrá que ir a progresar adecuadamente, como se decía, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para que Carmen Zorrilla pierda los papeles? Bueno, no es fácil que yo pierda los papeles, porque yo creo que, vamos, desde pequeñita, mi convencimiento era que si uno no controla los acontecimientos le controlan a uno, y eso no me gusta. De todas maneras, siempre se puede dar la tormenta perfecta, es decir, una situación de estrés que siempre baja el umbral de tolerancia, y luego me enfadan mucho las cuestiones que afectan al bien común y al interés general. Las situaciones injustas, sobre todo con algo como es el medio ambiente o con alguien que no se puede defender. Esas situaciones me molestan, y me molesta muchísimo el despilfarro del dinero público, que es un dinero de todos, que sirve para bienes de todos, y que estén los intereses privados por encima del interés público. Eso me enfada. No sé si pierdo los papeles, pero me enfada. ¿Para ti es AISAB el testaferro del Partido Popular? Bueno, testaferro es una palabra muy fuerte. No, testaferro en el sentido de que AISAB actúa en nombre del PP, sí. No, definitivamente no. No obstante, sí que tengo que decir que me ha sorprendido la actitud de AISAB, sobre todo cuando planteamos desde Guanyem la auditoría interna, que fue, por decirlo suavemente, blandito, pero vamos, fue bastante condescendiente en la enmienda que planteó AISAB, que fue una enmienda a la totalidad porque dejaron prácticamente 5 líneas de nuestra propuesta, en la que casi pedían disculpas por hacer esa auditoría. Realmente no esperaba esa actitud condescendiente. No obstante, estaremos ahí para que esa auditoría alcance los objetivos que se pretenden.